Buenas, mi nombre es David Gascón y vamos a empezar la clase de hoy con el concepto de mol, que es un concepto súper importante en el mundo de la química, tan importante que se utiliza absolutamente todos los días aquel que esté en un laboratorio o esté manejando cualquier tipo de cantidad de materia, cualquier tipo de materia. Como materia es a lo que nos referimos siempre, hemos de tener en cuenta los dos anteriores vídeos sobre Somos Energía y sobre los procesos físico-químicos. Entender una diferencia entre la física y la química y todo eso es súper importante para entender también este concepto. Es decir, yo estos vídeos los he hecho de tal manera que vayáis siguiendo un procedimiento mediante el cual entendáis perfectamente este concepto de mol. Teniendo en cuenta de que lo anterior está súper claro, pasamos a lo que es un mol. Una unidad que en edades a partir de tercero de la ESO es muy abstracta, pero realmente eso lo voy a intentar hacer lo más claro posible, ¿vale? Pero hay que ir pormenorizando las cosas. Este concepto se entiende muy bien cuando uno realmente sabe en qué se está metiendo. Entonces, vamos allá. ¿Qué es el mol? Pues antes de empezar a lo que es la definición propiamente dicha de mol, tenemos que tener en cuenta de que es una unidad del Sistema Internacional de Unidades que nos va a indicar la cantidad de materia. Es decir, en función a la cantidad de materia yo voy a tener una determinada cantidad de mol. Esto es abstracto totalmente, para quien no lo sabe. Quien no lo sabe. ¿Qué hace el mol? Pues nos ayuda a cuantificar el número de átomos y moléculas o moléculas, ¿vale? Que tenemos en una muestra de naturaleza conocida. Es decir, si yo tengo agua, yo sé que tengo H2O. Es decir, tengo por cada molécula de agua, tengo 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Eso está la naturaleza del agua perfectamente conocida desde un punto de vista químico. ¿De acuerdo? Es decir, si tengo cloruro de sodio, pues lo que tengo es un cloro y un sodio, ¿de acuerdo? En la molécula. Luego puedo tener un montón de moléculas, ¿vale? Además, nos ayuda a saber el número de átomos y o moléculas ante la imposibilidad de ver. En los anteriores vídeos os he informado de cómo de pequeño es un átomo, que alcanzaba los 10 elevado a menos 10 metros. Uf, eso es muy pequeño, muy pequeño, ¿vale? Entonces, pues ante la imposibilidad de ver, el mol está aquí para que podamos cuantificar eso. Vamos paso a paso, que esto no ha terminado todavía. Hay que recordar el concepto de UMA de los anteriores vídeos. El concepto de UMA, que es unidad de masa atómica, equivale a 1,673 por 10 elevado a menos 24. Esto es muy difícil de ver. Es que es 24 ceros más para abajo que el gramo. Es decir, es una cantidad muy pequeña. Es decir, esto, la masa de un protón no se puede ver. Como sabéis, los átomos están hechos a base de un núcleo de protones y neutrones y una corteza electrónica de electrones. Y daros cuenta de que esta pequeña cantidad va a equivaler a una UMA. Una UMA, ¿de acuerdo? Es decir, toda esta cantidad en gramos, que sería en gramos una muy pequeña porción del gramo, que no podemos pesar en una balanza, equivale a una unidad de masa atómica, ¿vale? Es decir, que todo este número que vemos aquí tan pequeño equivale a una UMA. Es decir, lo que realmente es la masa de un protón va a equivaler a una unidad de masa atómica. Por eso se llama unidad de masa atómica, porque es 1 de masa esta atómica porque pertenece al átomo. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué es una UMA a nivel matemático? Pues la masa de un átomo de carbono 12 partido 12. Es decir, como sabemos que el carbono tiene 12, por así decirlo, protones y neutrones, es decir, tiene 6 protones y 6 neutrones, ¿de acuerdo? La suma de todo esto será 12, ¿de acuerdo? Porque son 6 protones y 6 neutrones, el electrón se tiene como prácticamente despreciable, ¿vale? Porque son 1800 y pico veces más con menos masa que cualquiera de los dos,
Con lo cual, tenemos en cuenta que la masa de un átomo de carbono 12, es decir, 6 protones y 6 neutrones, 6 protones, como podéis ver, esta es la masa atómica, ya lo hemos visto en anteriores vídeos de masa atómica, partido 12, es decir, el número de nucleones, porque estos se llaman, del núcleo se llaman nucleones, protones y neutrones, 6 protones y 6 neutrones, dividido entre 12 equivale a una UMA, que es una porción, es decir, una unidad o un protón o un neutrón, equivale a la masa de un protón o un neutrón en la UMA, ¿lo veis? Bien, aquí podéis ver la tabla periódica de los elementos para que podáis iros al carbono y veis que el carbono está en la posición 6 de la tabla periódica y que como masa atómica tiene 12. Pero luego lo veremos esto más detenidamente, ¿de acuerdo? Lo importante es que se os haya quedado claro el concepto de UMA. La UMA la utilizamos precisamente como una unidad que nos va a reducir la dificultad de poner siempre 1,673 por 10 elevado a menos 24. Entonces ahora pasamos directamente a lo que es la definición de un mol. ¿Qué es un mol? Un mol es la cantidad de sustancia que contiene tantas entidades elementales, átomos, moléculas, electrones, etc. Como átomos hay, esto es importante, hay en 12 gramos de carbono 12. Es decir, que la cantidad de sustancia de un mol de carbono 12 va a ser 12 gramos. Para que entendamos esto, nosotros tenemos que retomar la UMA, que es la 12ª parte de un átomo de carbono 12. La 12ª parte, es decir, una unidad, será una parte de las 12 unidades elementales o entidades elementales que tiene el carbono 12, que como hemos visto antes es protones y neutrones, ¿de acuerdo? Bien, pues podríamos decir, no digo que sea igual porque no es igual, podríamos decir que una UMA equivale a 1 gramo en nuestro mundo que podamos pesar, ¿de acuerdo? Equivale, no es que sea igual, cuidado, no es igual. Por lo tanto, ahora esto sí es igual, un mol de carbono, del elemento carbono de la tabla periódica que está en la posición 6 y tiene 6 protones y 6 neutrones, equivale a 12 gramos en nuestra vida real. Es decir, para nosotros tener un mol de carbono, nosotros tenemos que coger ese carbono y pesar 12 gramos. ¿De acuerdo? Para tener un mol de carbono. Bien. A estos 12 gramos le vamos a llamar masa molecular. O atómica. En este caso sería atómica. ¿Por qué? Porque tenemos un carbono. ¿De acuerdo? En el caso de ser una molécula, sería masa molecular. ¿De acuerdo? Entonces, esta masa molecular que está en la tabla periódica, lo veréis más adelante, lo veremos ahora mismo dentro de un ratillo, es la equivalencia, atención, porque aquí vienen los factores de conversión, la equivalencia entre gramos y un mol. Es decir, estos son 12 gramos. ¿Cuál sería la masa atómica del carbono? Pues sería 12 gramos que yo puedo pesar y en esos 12 gramos tendría la cantidad de un mol que me mide la cantidad de sustancia. ¿De acuerdo? Bueno, sé que esto es algo todavía abstracto, pero esto tiene que quedar muy claro, ¿vale? Muy, muy, muy claro. Cualquier pregunta me lo preguntáis. Bien, atención, es muy importante para entender el concepto de mol siempre tener la capacidad de visualizar y entender que esta cierta cantidad de sustancia, que en este caso es 12, va a equivaler siempre a un mismo número de entidades elementales, átomos o moléculas. ¿Qué pasa? Que yo en estos 12 gramos voy a tener un número fijo de átomos o moléculas. En este caso serán átomos porque me estoy refiriendo a átomos, ¿de acuerdo? ¿Qué son las entidades elementales aquí? Pues los átomos de carbono, ¿de acuerdo? Dice átomo, molécula, sea la sustancia que sea. Esto es súper importante. Por eso lo de cierta cantidad de sustancias.
El cierta este lleva incluido algo muy importante, muy importante, que es que cualquier sustancia va a equivaler siempre a un mismo número de entidades elementales. Cualquier sustancia, si tengo un mol de agua, equivaldrá a 18 gramos, por ejemplo, pero tranquilo, ahora os digo cómo se calcula eso. Si tengo cualquier cosa, cierta cantidad de sustancias, cualquier cosa que tengamos la naturaleza conocida, la naturaleza química, cualquier molécula, yo voy a saber cuántas entidades elementales de átomo o molécula voy a tener. Bueno, pues tranquilo, ¿cuál es ese número? ¿Cuál es ese número? Pues lo tenemos calculado y ese número se llama constante de Avogadro, que es 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas o átomo que tiene un mol. Es decir, cualquier mol va a tener una cierta cantidad en gramos y esta cantidad en gramos va a equivaler a su vez a estas moléculas, ¿de acuerdo? O átomos. En este caso siempre son átomos, aunque diga moléculas, ¿por qué? Porque es que es cierta cantidad de sustancia, es decir, yo aquí en cierta cantidad de sustancia meto átomos o moléculas, ¿de acuerdo? O también electrones en el caso de ser mol de electrones, pero eso lo vamos a utilizar muy poco este año, ¿de acuerdo? Muy bien, pues espero que más o menos esto haya quedado claro porque ahora viene la verdadera equivalencia que tiene el concepto de mol y la verdadera importancia del concepto de mol. Vamos allá. Ahora lo que voy a hacer en este diagrama es explicaros todas las equivalencias que el mol tiene. Es decir, por eso la importancia que tiene este mol. Pues bien, un mol, atención que pongo esto no por casualidad en mayúsculas y con admiración, no lo pongo por casualidad, porque siempre se os olvida que un mol se refiere de cualquier sustancia a cualquier sustancia, es decir, la sustancia que tenga, el mol va a equivaler a esto que vamos a decir a continuación. Estas sustancias van a ser o moléculas o átomos, ¿de acuerdo? Una cierta cantidad. Un mol es una cierta cantidad de cualquier sustancia, ¿de acuerdo? Que equivale a, atención, ahí lo tenéis. Fijaros la cantidad de equivalencias que va a tener. Concretamente va a tener 3 equivalencias, ¿vale? 3 equivalencias. Pero esas equivalencias van a estar interconectadas entre sí, ¿vale? Con lo cual vamos a facilitarnos muchísimo el paso de una unidad a otra, ¿de acuerdo? Vamos a tener esta y esta, ¿vale? 3, que luego a su vez esta se va a equivaler con esta va a equivaler con esta va a equivaler con esta, el mol va a equivaler a la vez, un mol, uno, un mol equivale a su vez a ambas, a todas, un mol equivale a todas. Y esta es la importancia del mol. Por esto está el concepto de mol y por eso es tan importante el mol. Bien, pues un mol va a equivaler a una masa molecular y atómica en gramos partido mol. Es decir, una cierta cantidad en gramos va a equivaler a un mol. Atención a este numerito, que es un mol, ¿de acuerdo? Entonces, la encontramos en la tabla periódica de los elementos. Siempre nos dicen la masa atómica. Es decir, atención, en la tabla periódica, siempre aquí en la esquina superior derecha, tenemos un numerito. Ese numerito indica la cantidad de gramos que va a tener un mol de paladio. Es decir, los gramos de un mol de paladio va a equivaler a 106,42 gramos, o en el caso de ser real, un átomo de paladio va a equivaler a 106,42 UMAS, unidades de masa atómica, que ya sabemos cuál es la relación que hay entre la UMA y los kilogramos, que era un número muy pequeño, ¿de acuerdo? Es decir, el paladio va a tener 46 protones y no sé cuántos neutrones. Pues esa suma va a equivaler a 106,42 UMAS, o en nuestro mundo, para poder medir, el mol va a equivaler a 106,42 gramos que tiene un mol. ¿De acuerdo? Espero que haya quedado claro. Cuando tenemos una molécula, eso se trata ya del caso molecular, es decir, el caso molecular. Y en el caso molecular hay que sumar el número de átomos que haya y multiplicarlo por el número
de U más que tenga. Pero eso, tranquilos que lo vemos en el próximo vídeo, ¿de acuerdo? Pero con que os quedéis que la masa atómica o molecular equivale a los gramos que tenemos en un mol, eso es suficiente. Ahora, una de las cosas que soléis preguntar muchísimo es que si hay que aprenderse de memoria esto. Pues no hay que aprenderse de memoria. De hecho, yo soy químico y en todos los exámenes que he hecho de aquí para atrás siempre me han ofrecido la masa atómica de todos los elementos, ¿de acuerdo? Es decir, no hace falta aprendérsela de memoria, ¿vale? Yo tenía siempre mi tabla periódica delante y con esa tabla periódica miraba las masas atómicas de los elementos. Si tenía moléculas, pues le hacía la masa molecular. ¿De acuerdo? Que eso en la masa molecular lo veremos en la próxima clase. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, siempre nos dicen la masa atómica, es decir, no hace falta que la memoricéis. En el caso de no estar en un examen, evidentemente estamos obligados a irnos a la tabla periódica, a este numerito y directamente copiarlo. ¿De acuerdo? Bien. Como he dicho anteriormente, este mol también equivale a un número de Avogadro de molécula o átomo. Es decir, si nos estamos refiriendo a un átomo, estamos hablando de que tenemos la relación átomos-mol, y si nos referimos a una molécula, estamos hablando de la relación de molécula-mol. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos lo que es el número de Avogadro de molécula. Es decir, ahora, ¿qué tenemos? La relación de 1 con respecto a este número en moléculas, la relación de 1 con respecto a este número que va a salir, que en este caso del paladio es 106,42, y seguimos con otro concepto que necesitamos rellenar este hueco del diagrama, que es el siguiente. En el caso de que no tengamos una sustancia sólida o un líquido, en el caso de que tengamos un gas, en este caso ideal, en condiciones normales, que esto significa 273 Kelvin y una atmósfera de presión, nosotros vamos a tener una cantidad de volumen. 22,4 litros va a ocupar ese gas ideal en condiciones de 0 grados centígrados, que equivalen a 273 Kelvin, y una atmósfera de presión, que como sabéis es lo que tenemos habitualmente en un laboratorio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Pues que esto va a equivaler también, este mol va a equivaler a 22,4 litros. ¿De acuerdo? Entonces, para entender esto perfectamente tendríamos que irnos al vídeo de la ley de los gases ideales. ¿De acuerdo? La ley de los gases ideales. Pues nada, espero que os haya aclarado bastante este concepto y espero que hayáis aprendido mucho y espero que me hagáis todas las preguntas y dudas que tengáis porque estaré a vuestra disposición en horario de clase. Muchas gracias y nos vemos.